Psicología contestataria, un lugar para hablar de la psicología envuelta en la cultura pop. Hola, hola, hola chicos, bienvenidos amantes de lo polémico, lo contestatario, gente que le gusta quejarse y les encanta la veracidad científica. Mi nombre es Carolina Morales y hoy me encuentro con mi veterano, mi aliado en esta vida llamada guerra. ¿Cómo estás, Yosa? Qué ridiculez, pero es extremadamente aceptable porque el tema de hoy tiene que ver mucho con conflictos bélicos, mi querida camarada Carolina. Claro que sí, porque ahora con estas cosas, es que, a ver, ahora que ya nos vacunaron, que Sputnik, nuestra madre patria, Rusia, ahora ya yo siento que a las rusas nos encantan los latinos. ¿Tú qué dices? Dios. Confirmo. Claro, sí me ha pasado, ahora traemos un tema bastante, híjole, creo que difícil. Fuerte. Sí. Pero ahorita, en estos tiempos, definitivamente es un tema bastante complicado. Sí, y justamente es que más el tema, sí, el contexto en el que se desarrolló el tema, ¿no? Porque el tema en sí es muy beneficioso o los estudios sobre este tema son muy beneficiosos para nosotros como psicólogos y para las personas que sufren de estos tipos de situaciones, ¿no? Pero pues sí es estudiado en un contexto bastante horrible donde se han sucedido demasiadas muertes. Pero dinos, Carolina, ¿cuál es el tema que vamos a estar manejando el día de hoy? Tambores, por favor. Te los pongo en edición, por favor. Te los pongo en edición. Ok, vamos a estar hablando, amigos, de un tema que abarca mucho. Es un tema bastante amplio y que definitivamente hoy en día, ante todas las situaciones habidas y por haber y por donde le quieran ver, es un tema bastante importante y es un trauma psicológico o un trauma, pues sí, a nivel de salud mental, ¿no? Sí, o sea, sí, por estrés postraumático, por supuesto. Así es, vamos a estar hablando del trauma. No nos vamos a meter en especificaciones, sino vamos a hablar sobre el trauma en general y sobre todo, y lo más importante, un breve recorrido sobre la historia del trauma. ¿Cómo es que desde principios de me parece que 1800, si no me equivoco, sí, 1800 sí, mira, ahí está, 1896, con estudios de famosos psicoanalistas, pues es que se empezó a estudiar, se empezó a investigar acerca del trauma y pues llegó hasta lo que conocemos hoy, todos los conceptos actuales y sobre todo las terapias que rondan el trauma para poder ayudar a la sociedad. Sí, claro, y sobre todo que esto está ligado a movimientos políticos, sociales, incluso personales, ¿no? O sea, y también algunos casos entre la madre naturaleza, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, así es, en el terremoto del 2017, en el del 85, y cómo, o sea, lo que vamos a abarcar es definitivamente algo general porque sí sería abarcar mucho terreno. Estaríamos 3 días aquí hablando del trauma. Sí, pero que definitivamente nos va a ayudar como a entender un poquito más si es que nosotros tenemos algún tipo de característica o algún síntoma, ya saben, para entendernos. Definitivamente es entendernos. Así es. Y pues como todo como podcast que hemos empezado, vamos a iniciar con el concepto de trauma, ¿no? Porque obviamente
hay algo que quiero que quede muy claro dentro del podcast, es que nosotros somos psicólogos y sabemos que dentro de la psicología todavía nos seguimos peleando entre nosotros por saber cuál es la definición más acertada para cualquier tipo de situación o trastorno. Y no me vas a dejar mentir, Carolina. O palabra. Sí, o palabra. Una O sea, palabra. aquí seguimos peleándonos por saber si es que si existe, es que no existe, pero yo les voy a decir las que pues, están mejor aprobadas. Y tenemos una de Janet, que nos dice que el trauma es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante e inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Ajá, o sea, básicamente nosotros somos personas que todo el tiempo estamos aprendiendo y de alguna manera aprendemos a enfrentarnos a diferentes situaciones. Pero, ¿qué pasa cuando llega una situación, como ya lo comentaba Carolina, como un terremoto que jamás hemos vivido? Pues no vamos a tener mecanismos para afrontar esa situación. ¿Y qué es lo que se nos va a generar? Pues se nos va a generar un trauma. Entonces el trauma es básicamente esto, todos los efectos psicoemocionales y fisiológicos que van a partir de un evento. De un evento que es estresante y que no vamos a poder manejar como personas. Así es, vamos a tocar un poco de historia, ¿ok? Para contexto, please, ya sabes. Para un contexto histórico y el cómo es que se empezó a estudiar esta onda del trauma, porque el trauma no nació en los 90s, el trauma no nació con las Torres Gemelas, ni con la guerra de Vietnam, ¿no? Sino que el trauma ya lleva bastantes, podría decirse siglos, ¿no? 2 siglos casi. Así es. Sí, casi 2 siglos de estudio. Que entonces, reconocido, porque pues reconocido porque supongo que ya desde la antigua Grecia ya se ha de haber estudiado las consecuencias. Por supuesto, imagínate, entre cómo incendian Alejandría o la biblioteca está súper importantísima, en donde habían muchísimos escritos de filósofos. Cuando los cristianos tratan de, pues ahora sí que de imponer la creencia, la idea ante obviamente personas que estaban y que se sabe o que involucradas tiene la certeza, ¿no? Que en la biblioteca de Alejandría existían escritos que ya constaban sobre salud mental, o sea, se tiene como constancia de que ya en Alejandría existían no solamente tratados matemáticos, no solamente tratados sobre geografía, filosofía, sino que también sobre salud mental, incluso el propio Platón, Aristóteles. Sí, papá Aristóteles. Sócrates ya eran los que empezaban a plantearse ese aspecto de cómo es que afectaban ciertas situaciones a la mente humana. Exacto, o sea, entonces estamos yéndonos desde básicamente muy poquito tiempo, ¿no? 2 siglos, casi 2 siglos. Pero en realidad, como les dije, esto abarca muchísimos años, abarca pues, un contexto histórico que de verdad sería irnos hasta muy atrás para entender un poquito, pero pues acuérdense que nosotros estamos yéndonos hacia lo científico y un poquito pues reconocido, ¿no? Avalado. Sí, claro. Entonces, pues vamos a comenzar explicando un poquito acerca de lo que ahorita está pasando, ¿no? Y estas guerras y entre que dame tu país y si no quieres déjame te mando un misil. Pero pues han pasado han pasado 2 guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Sí. No, desgraciadamente siempre ahorita hay un poquito más de avances tecnológicos, médicos, uno creería que incluso sociales, pero pues bueno, no, parece que hay mucha idea retrógrada. Pero después de todo es el mismo objetivo, ¿no? En las guerras siempre es que una persona o que un país no está conforme con otro país y pum, vale, ¿no? Algo pasa y eso algo es una bomba o ya te voy a mandar unos tanques de guerra y va a empezar esto porque... Un ejército. Chíngale, ¿no? Y pues ya valió.
Pero pues, ¿qué pasa, no? En la Segunda Guerra Mundial, que es básicamente la guerra como que más ha marcado, porque ahí sí definitivamente hubieron muchísimas personas involucradas, soldados, personas inocentes muriendo y madres dejando ir a sus hijos a la guerra, esposas, ¿Por etcétera, qué? Porque etcétera, ¿no? estadounidenses, ¿no? Sí, claro, y pues los alemanes, bueno, son todo Querían, un también es un tema. rollo con eso, sí, es que es muy, muy complicado poder hablar sobre la guerra eh, sin tomar un lado, ¿sabes? Porque, como dicen, la guerra la escribe, más bien la historia la escriben los vencedores y los victoriosos. Entonces no Y es 100%. sabemos, y no sabemos cuál es la verdad absoluta. Tenemos lo que se dice en los libros, tenemos lo que se dice en documentales, pero no sabemos cuál es la verdad absoluta de quién o cómo. Pero en el caso es Así es. justamente esto, que durante no solamente las guerras, sino que ya existían como principios, ¿sabes? Ujú. Existían principios de estudios y por eso me quiero remontar hacia 1800, no sé qué te parezca, porque Date. es como muy importante ponerle como un alfiler a esto para que podamos entender lo que se nos viene, que es lo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a encontrar los estudios sobre la histeria. No sé si alguno de nuestros oyentes o personas que se dedican a la psicología hayan escuchado sobre estos estudios, pero justamente son los inicios también de la psicología, ¿no? Vienen los inicios de estos estudios con Jean-Martin Charcot. Él era un psiquiatra y doctor médico en París, en el hospital del Salpêtrière, y pues él notó la relación entre la histeria y los traumas sufridos, es decir, que si una persona sufría algún trauma, sufría alguna situación que la sobrepasaba, provocaba este estado de histeria, que vamos a recordar, pues eran estos estados en donde solamente ellos decían que se le daba a la mujer, que se le paralizaban ciertos órganos del cuerpo, ciertos brazos, que perdían la vista. Entonces él fue el primero que empezó a estudiar este tipo de cosas y empezó a tener como una relación, eh, digamos, sobre el trauma y la histeria, ¿no? Y fue una gran contribución ya que le daba crédito. Jean-Martin Charcot fue el primero que le dio crédito a las historias de las víctimas, ¿sabes? Él podría ser considerado el primero o de los primeros científicos que dio crédito a aquellas víctimas que habían sufrido, ya sea abusos, golpes, maltratos. Ajá. No, y Porque qué él bueno. fue el primero que empezó a decir, ¿sabes qué? Para mí que esta historia está más relacionada y no creo que sean inventos tuyos o simulaciones, porque hasta Jean-Martin Charcot se creía que la histeria era inventada, que las personas las inventaban o que estaban endemoniados o, o Que era como la más, la más común, sí, o sea, posesión para todo demoníaca. estaban endemoniados y párale de contar, ¿no? No había otra explicación más Así que el es, demonio había sido el responsable de cualquier situación. el oscurantismo básicamente, y con Ujú. Jean-Martin Charcot y la investigación científica, pues ya se da cuenta él que pues no son demonios. Es que esa persona, digamos, sufrió algo, sufrió un evento que lo causó un evento, una situación traumática y que de alguna manera eso derivó a la histeria. ¿Vale? Entonces, mientras Jean-Martin Charcot estudiaba todo esto, se le unió un joven que ya de por sí le decían que que iba a ser alguien importante. Y este hombre era nada más y nada menos que Sigmund Freud. Sigmund Freud estudió con Jean-Martin Charcot, y estudiaron esta parte de la histeria. Ellos fueron los primeros que empezaron a hablar sobre tratamiento, sobre este tipo de enfermedad, ¿no? En el caso de la histeria. Eh, Obviamente vamos a tener aquí a dos personas. Pierre Janet, que es el autor ¿cómo se llama? De la
del concepto que vimos hace rato. Y pues básicamente ellos dos por separado empezaron a estudiar esto. Y como aquí dice, la histeria era causada por el trauma psicológico. O sea, Freud ya se había dado cuenta, gracias a los estudios de Jean-Martin Charcot, que el trauma era parte de una estructura no física, sino algo psicológico, que tenía que ver más con la mente y con el estudio de la psique. Ajá. Ya después, en 1896, en la etiología de la histeria, Freud afirma que las experiencias sexuales prematuras están en la base de la histeria. Es decir, aquí ya Freud empezó con su alucín. Igual vamos a atribuirlo a la época en la que ellos se desarrollaron, que era una época más, más recatada, que hablar de sexo era pues, un tema tabú, ¿no? Entonces Freud empezó a relacionar esta parte del trauma con lo sexual y que las personas que no se saciaban o se desarrollaban sexualmente de manera gratificante, pues iban a tener traumas. Es aquí donde todo se deslinda. Qué raro. Ajá, no, es aquí donde ya dejamos de lado lo por el evento traumático, sino por un evento sexual. Y pues no solamente él pues estudia esto, también existe algo que se conoce como la Asociación Psicoanalítica Vienesa y que pues, eran médicos que les interesó los postulados de Freud y ellos mismos se dedicaron a estudiar por su parte. ¿Por qué? Porque no coincidían con las ideas de Freud. Incluso el propio Jung le dijo que lo sexual era algo tonto, que Freud tenía que ver más allá de lo sexual, que existían situaciones más allá de lo sexual. Y pues, ¿qué hizo Freud? Como era el padre, entre comillas, del psicoanálisis, él dijo, pues no, esta es mi línea y si la quieren seguir, y si no, pues no. Entonces ahí fue cuando todo se fue al carajo, porque estos estudios no pudieron evolucionar de manera, digamos, más científica, sino que se fue más por un lado tabú, más por un lado sexualizado y no tanto por un evento que pudiera sobrepasar a la persona. Freud era un hombre que seguramente me hubiera caído muy mal si no, depende. Viviera. No, ya lo he decidido. Ah, si viviera. Sí. Pues, si viviera hoy en día cualquier persona con 2 dedos de frente y con y con nuestro amado método científico, pues diría, no mames, Freud, también tú te la estás jalando mucho, ¿no? Pero aquí respetamos ideas y enfoques, ¿ok? Sí, o sea, básicamente esa es la base. Vamos a entender que es la base, ¿no? Que Freud, junto con Pierre Janet y Charcot y Carl Jung y todo el círculo vienés, pues fueron los primeros que estudiaron el trauma. Ahora sí vamos a tomarlo como un evento histórico, no como, yo prefiero el psicoanálisis, no, sino que se tiene que tomar como lo que es, ¿no? Parte de la historia y los orígenes del trauma. Uh-huh. Sí, es parte de la historia que no me cae bien. Pero está bien, vamos a continuar. Es que no te debe de caer bien. ¿Por qué no? No me cae bien. Era un hombre sumamente egoísta y ególatra y... Pero bueno, vamos a continuar. ¿Cómo se les aquí dice? No vamos a hablar mal de, algún día de pioneros. que ¿cómo se llama? Que sacar algún episodio de Freud y de la historia de Freud, porque si lo vemos como personaje histórico está bastante interesante. Sobre todo cómo hizo a varios de sus pacientes adictos a la cocaína, pero eso ya sería en otro momento. Tendríamos que buscar a un psicoanalista que se sepa bien la historia de Freud. Pero, pues ya revisando estos digamos, estos breves inicios del trauma, ahora sí nos vamos a lo que es conocido como la neurosis de la guerra. Así que te lo dejo en tus manos, Carolina. Como ya mencioné, las guerras son de todo. Hay de todo, ¿ok? Entonces, en la Primera Guerra Mundial, básicamente se creía que la sintomatología traumática era de origen físico, ¿ok? Y después vino un hombre con pantalones, un británico, Charles Myers,
que dijo, no, no, güey, así no son las cosas. O sea, la sintomatología presentada por nuestros soldados son de origen psicológico, ¿no? Entonces, obviamente, son síntomas que van ligados con la histeria. Y... Ajá. Sí. No, que fue el primero que utilizó el término shell shock, ¿no? Que era esta parte que era atribuida a la explosión de las granadas. Y fue el primero, Charles Myers, que utilizó como el primer nombre para hablar del trauma, ¿no? Que era el shell shock. Así es. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, aún así la sociedad, en ese entonces, pues no manches, estamos hablando de principios de 1915, aprox, 1918, y esas cosas que definitivamente eran, no manches, o sea, eran tiempos difíciles y sociedades difíciles. Sobre todo, justamente pues tenían... eso es lo que iba a decir, que eran tiempos para una sociedad que no se culpa, pero sí era una sociedad donde se había desconocimiento muy cañón y los prejuicios estaban al borde. Como dije, ¿no? Era la medicina en pañales, era la sociedad en pañales, todo estaba en pañales en ese entonces, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál era la creencia más común para estos síntomas? Pues que el soldado era cobarde o débil, ¿no? Entonces, a mí eso me sorprende, como no tienes una idea, porque pues no manches, ¿no? ¿Qué ideas eran las de entonces? Y entonces, ¿qué pasaba? Que los amenazaban, los castigaban, los avergonzaban, los humillaban a modo de tratamiento, ¿saben? Para quienes sufrieran esta neurosis de guerra. O sea, todos los soldados que tenían estrés postraumático, por esto mismo que decían del término shell shock, era por eso, porque según la sociedad, según estos pioneros de guerra, era porque ellos eran débiles y eran, yo me imagino, como de temperamento débil. Ándale. No sé, todo esto, ¿no? Sí. Que definitivamente, pues no era así, pero se entiende porque eran otros tiempos, ¿no? No manches, sí, claro. Si estos tiempos dijeran ese tipo de cosas, no manches, ¿no? Sí sería, oye. Para nosotros es alarmante por el hecho de que hoy en día ya se tiene más como, digamos, menos estigmatizado el hecho de que una persona tenga miedo, ¿no? Sobre todo que un hombre tenga miedo, que tenga sentimientos de tristeza o llore, etcétera. Claro. Pero en ese tiempo, como tú dices, 1915 a 1918, pues eran épocas en donde la mujer se quedaba en casa, los hombres iban a la guerra y si sufrían estos eventos, no, más bien estos síntomas relacionados con la histeria, pues eran cobardes. Y justamente lo que dices de todos estos castigos fueron propuestos por Gillan en un digamos, en un trabajo en 1918 que se conocía como Hysterical Disorder of Warfare, ¿no? Entonces, imagínate el dolor que es llegar de la guerra, sufrir estas cosas y como por parte de un tratamiento, como para endurecer tu alma o tu personalidad, te digan insultos, te agredan físicamente, incluso aquí, como decía, ¿no? Llegaron a usarse descargas eléctricas para tratar el mutismo y la pérdida sensorial en algunos pacientes. Creo que de por sí la medicina eran muy rudos. Los psiquiatras y todas estas personas que se dedicaban a estudiar la mente y precisamente todos estos trastornos, etcétera, etcétera, eran bastante rudos, ¿no? De por sí, para todo ya eran descargas eléctricas, electroshocks, y pues no manches, ¿no? Para recuperar efectivamente la conciencia y tener un poquito más de, pues esto, ¿no? Entre la conciencia, recuperarte al 100%, ¿no? Sí, como recuperar esa funcionalidad como soldado, ¿no? Y como persona, el hecho de
por ejemplo, estos tratamientos que eran para el mutismo, vamos a entender que el trauma puede generar diferentes situaciones en las personas, incluso llegar al mutismo, el hecho de que la persona deje de hablar de la nada. Sí, claro, o sea, porque es parte del Sí, estrés, del parte estrés del trauma. postraumático. Entonces, es Claro. muy duro el poder. Es que vamos al punto que te decía, o sea, nosotros lo vemos como algo duro porque tenemos una noción más amplia de lo que son estos estudios, pero pues si eran tratamientos que de alguna manera, si hoy en día se hacen, ya tendríamos a toda una convención de Ginebra hablando de los derechos humanos, ya estarían incluso muchas personas en la cárcel por usar estos métodos de investigación y métodos terapéuticos. Claro, porque ¿qué pasaba? O sea, los soldados veían morir a sus compañeros, amigos, quizá Explosiones, sí, disparos. 100% todo el tiempo, entre que ya le dispararon a mi compañero, entre que ya me dispararon a mí, entre que ya me cortaron una pierna, entre que incluso podía pasar que fueran rehenes, o sea, del otro bando, Prisioneros ¿no? de Por así guerra. decir, ¿no? Y que les tocaba tortura y de todo para, obviamente, que terminaran hablando y diciendo cosas que al otro bando le interesaban, ¿no? Así es. Entonces, obviamente todo esto, no manches, o sea, iba a generar este trauma, o sea, claro, y ahí venía el mutismo y entre que ya me estoy disociando porque ya La no sé qué está paranoia. pasando, ya no sé si esto es real o no es, qué me está pasando, ¿no? Y pues no manches, o sea, es completamente válido. O sea, ahorita pues te digo, o sea, te repito, esto lo sabemos porque obviamente ya hay más información, pero imagínate en ese entonces, ¿no? O sea, en ese entonces en donde era, ¿qué me está pasando? ¿En serio soy débil? Y eso hacía que el soldado o la persona tuviera un poco más de inseguridad, de decir, no manches, vale madre, o sea, por si no fui a servir a la guerra y ahora soy débil mentalmente porque me siento así. Sí, sí, y ¿sabes qué? Ahorita lo estoy pensando, y no solamente el soldado lo vivía de esa manera, sino también las víctimas que estaban cerca de los campos de guerra, ¿no? Como Claro. ciudades, las propias familias de los soldados eran los que sufrían este tipo de estrés, porque seamos sinceros, que una persona que un ser querido nuestro sea expuesto a un peligro, pues de alguna manera nos genera estrés. Y pues Pues sí. puede generar esto, pero principalmente los soldados eran los que sufrían el famoso shell shock allá por la Primera Guerra Mundial. Así es. Entonces, gracias al cielo y a los avances médicos, pues ahora sí que en la Segunda Guerra Mundial, allá por los 1941, Abraham Gardiner escribió The Traumatic Neurosis of War. ¿No? Entonces, War. Entonces, aquí describió los síntomas que son asociados al estrés postraumático y por supuesto que iba a incluir la amnesia, ¿no? O sea, ya como parte de un complemento, no como no sé, o sea, como la verdad absoluta, ¿no? Sí, sino que ahí ya se empezó a observar más esta parte de, pues es que la persona Sí. que tiene estrés postraumático puede generar este estado de alerta, puede tener ciertas características físicas como que presión arterial alta, pérdida de memoria, como aquí lo dice, ¿no? La amnesia. Entonces, Abraham Gardiner ya tenía como esa noción al estar observando, que esto es básicamente el trabajo de un investigador, estar observando los síntomas y los casos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que aquí aparece el poderosísimo DSM. Así En es. 1952, que pues
es para los que no tienen ni una idea de qué es el DCM, no se preocupen, nosotros tampoco. No es cierto, sí. Ahí investiguen en Google. Pero básicamente es nuestra Biblia, ¿no? Es la Biblia Así es. de los psicólogos para que ahí nos vayamos guiando acerca de los trastornos y la variedad que hay de ellos, ¿no? Y sus características. Entonces, que haya aparecido el DCM a mí se me hace una maravilla porque ahí al menos ya tienes un manual en donde guiarte para tener al menos una idea de lo que está pasando a través de, pues, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, fue como el primer manual el cual recopiló toda esta serie de síntomas asociados digamos, a enfermedades mentales. Fue el primer manual dedicado específicamente a los problemas mentales, y que es muy curioso porque nace al mismo tiempo en el que los psiquiatras norteamericanos estaban tratando activamente a veteranos de la Segunda Guerra y la Guerra de Corea. O sea, se estaba llevando más o menos a la par la Segunda Guerra y la Guerra de Corea cuando el DCM nace, el primer DCM, el manual diagnóstico. Así es, pero de chismecito, ya saben, ¿no? Que Estados Unidos trae problemas con todo el mundo. Y por supuesto que no iba a dejar atrás a Vietnam, ¿no? Sí. Mira, Estados Unidos es la tía metiche de toda familia, ¿sabes? Estados Unidos es esa tía que no es su problema, no es su pedo, pero yo opino que sí le partamos la madre a alguien. Entonces es la primera en ir, sin ser parte del problema, a pegar putazos. Sí, pues bueno, es la tía que nadie quiere. Entonces, es la tía rica que nadie quiere. Así es, ¿no? Que solo la tienes cerca porque sabes que te da dinero y porque puede ser peligrosa. Y te aporta algo económico, pero no. De enemiga. Así es, ¿no? Entonces, Vietnam, como les dije, no se iba a quedar atrás, ¿no? Es donde Forrest Gump fue a pelear, ¿no? Donde el teniente Dan perdió sus piernas. Claro, todos recordamos esa triste historia de cómo el teniente Dan perdió sus 2 piernas, ¿no? Pero bueno, el caso es que misteriosamente esta edición del DCM pues desapareció, güey, ¿no? Y pues se dice de chismecillo que pues fue reemplazada por un trastorno adaptativo de la vida adulta, ¿no? O sea, entonces está cabrón. O sea, creo que siempre hay personas que no les encanta que haya información válida, ¿no? Porque lo pueden ocupar como, ¿cómo se dirá? Como beneficio. Así es. Ajá, y sobre todo, básicamente ese beneficio fue que desapareciera la clasificación como tal. El hecho de que, digamos, se fuera relegada, que no fuera tomada por efecto de la guerra, sino fuera cambiado el nombre por un trastorno adaptativo de la vida adulta. O sea, ¿sabes? Que no fuera reacción a gran estrés, sino que se reemplazara el nombre. Que eso es lo que pasa mucho hoy en día con los trastornos. Ajá, que se revisan, que se vuelven a estudiar y que, digamos, se les cambia el nombre para que no suenen tan agresivos. Entonces eso fue lo que pasó aquí. El hecho de ese beneficio justamente es esta parte, que no suene tan agresivo el trastorno, ¿no? A gran estrés, y se cambió a trastorno adaptativo de la vida adulta. Así es. Entonces, ya que estamos teniendo este tipo de plática entre las guerras, entre cómo se da que fueron introduciendo perdón, me dio mucha risa esa palabra, pero entre cómo fueron trayendo el DCM. Dios, no te proyectes y las características del estrés postraumático. A mí me gustaría decir que hoy en día, ya que tenemos toda esta información, ya que sabemos qué hacer con ella, es importante tener alerta entre alguna persona que pueda estar
padeciendo de esto, ¿no? Como ya se los dije, puede ser por un simple asalto, por cualquier situación. Bueno, no es un simple, porque sí, la verdad a mí me quedó pues una mala experiencia con eso, ¿no? Y creo que es importante tener en cuenta que no es un juego, que puede que digas, ay, es que ¿qué crees, güey? Que me quedó como esta experiencia y la verdad me da muchísimo miedo salir de mi casa a las 8 de la tarde, a las 7 de la mañana, porque siento que me van a asaltar, ¿no? Creo que es bastante importante tenerlo en cuenta para con las personas también que nos rodean. Pues es que justamente eso es todo lo que dices, es como el final ya del estudio, ¿no? Cuando por fin entendemos que no solamente se da por situaciones como de guerra o eventos bélicos o eventos históricos o eventos de la naturaleza, sino que también puede suceder en situaciones de la vida cotidiana y gracias a personas como por ejemplo como ya lo decimos, Abraham Gardner o personas como todas estas asociaciones que se crearon después de 1970, después cuando la guerra de Vietnam estaba en pico, que todas estas asociaciones de veteranos empezaron a estudiar justamente esto y ahí es donde aparece también la tercera edición del DSM, el diagnóstico de trastorno, donde más bien se le cambió el nombre y la clasificación y se le llamó ahora sí como lo conocemos, estrés postraumático, es decir, lo que pasa después del evento traumático, después del evento que puede generar este estado de trauma, ¿no? Sí, 100%. Yo digo que pues por supuesto que hay muchas personas que pasan por esta situación, ¿no? Pues ya que tú lo dijiste desde el principio, puede ser desencadenada por situaciones que hacen que nuestro sistema se alerte, ¿no? Y así se quede por un buen tiempo porque no sabes qué va a pasar o si te va a volver a pasar esa situación desagradable, ¿no? Porque pues no manches, el cuerpo no le gusta sentir pues, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces el cuerpo 100% está en alerta y no es justo vivir con eso. Sí, no, y justamente esto es lo que pasó y lo que lleva a muchos movimientos digamos, a desarrollarse, ¿no? O sea, el hecho de que llevan situaciones no agradables y que perjudican no solamente a las personas. Y es aquí donde nace uno de los movimientos más importantes a nivel actual y social, que ya se tenían desde incluso antes, desde los años 20, movimientos, digamos, como esto, ¿no? Es que es el llamado movimiento feminista por la liberación de la mujer, que se vio muy, digamos, muy visibilizada en los años 70. ¿Por qué? Pues porque era la época de básicamente hippie, ¿no? Donde la paz y amor era como un tema muy hablado entre los jóvenes y sobre todo que se pensó en prestar atención en estos tipos de situaciones que mencionas, ¿no? En situaciones en donde las personas recibían violencia y sufrían abusos sexuales. Entonces es ahí cuando se empieza a tomar ya como una como un evento de importancia social, el hecho de llevar al trauma a ser visibilizado y que las personas conocieran acerca de esto, ¿no? ¿Qué tema tan difícil? Muy difícil. Sea, estamos hablando de que, bueno, desgraciadamente desde siempre se han hecho este tipo de marchas por situaciones las que quieras, ¿no? Y la mujer que pues desgraciadamente desde muchísimos años ha estado en este tipo de situaciones porque ya salió en algún lado que desapareció alguien, amiga, prima, hermana, como tú quieras, ¿no?
Y desde siempre, o sea, esto lo que me estás diciendo es que desde, no manches, estamos hablando de 1920, aprox. Sí, bueno, se tiene constancia de que en 1920 ya empezaban estos movimientos en pro de la mujer, pero incluso desde Sí. antes, y desde la época de la Iluminación, en París ya se hablaba sobre la liberación de la mujer y el rol, pero desde los años 20 hasta los años 70, que fueron donde fue el boom de los movimientos sociales, pues sí, digamos que ahí es donde empieza a tomar relevancia estos aspectos de violencia doméstica, violaciones contra mujeres y niños, y digamos que ahí es donde nace uno de los términos más famosos en cuanto a este tipo de eventos, pues se dice, ¿no? Es que es el síndrome de mujer golpeada, en el cual se desarrolla en 1979 y es desarrollado por Leonore Walker, donde justamente habla de esto, ¿no? Una mujer que ha sido y sufrido violencia y, digamos, sufre este tipo de estrés postraumático que es invisibilizado hasta que llegan este grupo de mujeres que le dan voz a todas aquellas que no pueden. Así es, a mí me gustaría decir que, por ejemplo, los síntomas de mujeres que habían sufrido violencia sexual o doméstica tenían, o bueno, presentaban los mismos síntomas similares a los veteranos de guerra, ¿no? Imagínense, a ese grado, ¿no? Sin que escucharan bombas y nada de eso. O sea, simplemente presentaban los mismos síntomas. Y pues bueno, obviamente, entre que no solamente mujeres habían sido víctimas de eso, sino también niños, pues como que se retomó el fenómeno del abuso sexual infantil y pues sacaron como unas encuestas bastante, pues sí, es aterradoras. Entre que una de cada 4 mujeres había sido violada y una de cada 3 abusada sexualmente, ¿no? Y diablos, o sea, pues como les dije, ¿no? Estamos hablando de encuestas de hace unos cuantos años, que no tiene mucho de diferencia hasta hoy en día, ¿no? Pero, y bueno, después de todo, estos son temas bastante también especiales, fuertes, que nosotros respetamos 100% cualquier tipo de opinión. Sí, de movimiento y lo que ustedes quieran, ¿no? Solamente estamos dando otra vez un pequeño eventos contexto. históricos. Así contextos históricos. Y sí, sí, 100%. justamente hablamos todo esto y quisimos hablar del trauma, porque estamos viviendo épocas muy difíciles, desde la época en pandemia, post pandemia de COVID-19, vivimos también eventos globales que no están muy bien. Nuestra sociedad de hoy en día no está muy bien, entonces por eso quisimos abordar el tema. Y justamente eso es, el tema tiene que ver mucho con la parte de la sección de lavadero, ¿no? El hecho de que sea no una noticia grata como las otras, ¿sabes? No una noticia que podamos utilizar. Tampoco son noticias gratas. No, pero las otras las tomamos con buen humor. Esta, bueno. por cualquier lado que la veas, no se puede tomar con buen humor. No, así que, amigos, saquen el lavadero porque esto se va a poner bueno. En esta nuestra sección, el lavadero, es precisamente esta noticia que Yosa nos tiene pues preparada. Y pues nada, dinos por favor de qué se trata el lavadero de este podcast. El día de hoy vamos a asociar el tema a un contexto bélico que estaba sucediendo el día de hoy, que es la famosa guerra entre Ucrania y Rusia. Una situación que pues lamentablemente está generando ya más de 2,000 muertos.
a lo largo de lo que llevamos, que es muy variada las noticias. Unos dicen que 2,000 muertos entre civiles y militares, otros dicen que son menos, pero los que se tienen registrados al menos son 2,000 muertos y que son 200 civiles por parte de Ucrania. Entonces es una situación bastante difícil, porque hoy salieron a la luz videos de lo que ya está provocando la guerra, ¿no? Hoy vi el video de una niña que lamentablemente falleció a consecuencia de esta guerra, y los médicos justamente hablaban de esta parte y lo decían en el video, ¿no? Enséñenselo a Putin, porque esto es lo que está generando. ¿Y cómo es que inicia esta guerra? Pues básicamente inició desde la década de los 90. Incluso yo podría decir, ¿sabes qué, Carolina? Que es muchísimo antes. Que esto nace desde la época de la Guerra Fría. Es que porque nace desde... la Guerra Fría jamás terminó. Porque vamos a entender que la Guerra Fría es desde el 1947 hasta 1989. Ajá. Y en el 91 fue cuando la Unión Soviética se disuelve. Entonces nace a partir de este evento de guerra, nace a partir de esto, ¿no? De la disolución en los 90 de la Unión Soviética, donde la Unión Soviética pierde todo ese territorio extenso que era, pierde países satélite, ¿no? Que se conoce como estos pequeños países que rodeaban a la Unión Soviética, y pues digamos que desde ahí empieza este evento bélico. Pienso que entre que la Guerra Fría terminó o no, sí, o no, me hace increíble que entre que es la tía que nadie quiere, como Estados Unidos, entre que es Rusia y su falta de diálogo con Ucrania, como tú quieras verlo, se me hace muy sorprendente que en pleno siglo XXI, 2022, estemos viviendo este tipo de situaciones, cuando en realidad ya hay más información, hay muchísimos avances, ya no hay como antes que podías arreglar todo a madrazos, ¿no? Sí. Ahorita lo puedes arreglar a madrazos, sí, pero antes, o sea, es que... antes te haces de palabras, no vas luego a putearte a alguien. Es que ese es el problema de lo que se está viviendo hoy en día, porque acabas de decir algo, ¿no? Que en pleno 2021, bueno, 2022, estemos viviendo una guerra, ¿no? Que en pleno siglo XXI estemos viviendo una guerra, pero vamos a ser sinceros. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, hemos estado en guerra, o el mundo ha estado en diferentes tipos de guerras. Tenemos a África y las guerrillas internas dentro de África. Tenemos Israel y Palestina, que esos nunca han dejado de pelear desde que, pues no sé, desde que Israel yo creo que se construyó. Ya en tiempos de Jesús esos seguían peleando. Entonces, que no lo visibilizaran es diferente, ¿no? Pero sí, o sea, es como dices, que en una sociedad actual con información y todo esto, que es más educada, ¿sabes? Que tiene más acceso a información y que tiene acceso más a estudios, sí, llegue a haber conflictos. Pero es que yo le escribí en Twitter la otra vez, ¿no? Que Putin y Biden y la Unión Europea eran viejitos blancos jugando a ver a quién la tenía más grande, ¿no? En ese sentido de ver quién puede dominar el mundo. Entonces eso es algo que no se puede permitir, porque imagínate que la guerra de Ucrania junto con Rusia no es actual. Llevan peleando desde 2013. Cuando sí, Ucrania le dijo a la Unión Europea, compas, déjenme unirme a su grupito, ¿no? O sea, únanme a su grupito, quiero tener varo, quiero tener exportación, déjame me acerco a ustedes y vamos a hacer convenios. Pero compas, ¿qué pasa? Vamos a hacer compas.
Sí, ¿qué pasa? A Rusia no le gusta, ¿por qué? Porque Rusia era la Unión Soviética, Rusia y Ucrania era parte de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, no le gusta que Ucrania se quiera independizar, ¿no? Entonces, digamos que desde ahí, desde 2013 es cuando empieza esta guerra. Que ahorita Putin fue el que invadió, pero esta guerra ya lleva años. Traían roces. Sí, traían roces. Ahí tenemos a Crimea, la guerra de Donbass, o sea, zonas que están cerca de Ucrania y que desde 2013 llevan en guerra hasta el día de hoy. Así es, pero mira, yo vi entrevistas de Putin, vi entrevistas de, bueno, más bien como... Conferencias, ¿no? Ajá. De prensa. Así es, entre el Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y bueno, la verdad del presidente de Ucrania, ahí no he visto nada. Pero Putin decía algo, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención. Dijo, tranquilos, ¿no? Vamos a estar chill, porque aquí no va a salir nadie victorioso, ¿no? Sí, es que Putin lo tiene claro. Aquí no va a salir nadie victorioso. Y mira, yo lo veo en la forma en la que... Mira, no nos vamos a poner a hablar aquí de política porque pues... Sí, no, para nada, no es nuestro ya propósito. dice, ¿no? Que en público nunca debes de hablar ni de religión ni de política. Y estoy completamente de acuerdo. Sobre todo este podcast no es político, Así pero es. sí tiene que ver mucho con el tema del día de hoy. Sí, así que para no entrar como entre discordia y acá nos echemos un debatín, porque nadie va a salir victorioso. No es cierto. Cálmate, Putin. Simplemente hay que tener conciencia en que todo lo que está pasando, y tienes toda la razón, también Estados Unidos ya ves que no se queda atrás, y también cuando andaba en guerra con Irak por el petróleo, ¿no? Claro. Que fue hace 2 días, ¿no? Que retiraron tropas. Que dijeron, tú ya no me interesas. Así es que mejor voy a ayudar a Ucrania. Así no, es. Y es fuerte porque no se ponen a pensar en las, o sea, seamos honestos, y esto nos sorprendió a todos, porque ya desde hace un año ya se hablaba fuerte de este tema. No sé si tú recuerdas, pero ya desde hace un año esto ya estaba en tensión absoluta. Y la gente ya empezaba a especular, y la gente en internet ya empezaba justamente a decir, no, es que se viene la Tercera Guerra Mundial. Y no creíamos, era como y no creíamos, y que todavía no se viene, técnicamente no se ha declarado nada, pero ¿por qué? Porque Putin nos tiene agarrado de los huevos. Putin nos tiene en el sentido de, si tú haces algo, o sea, si tú, OTAN, que la OTAN, vamos a ponerlo en lenguaje muy claro, es como la unión de varios ejércitos aliados de Europa y del mundo. Y pues básicamente Putin, esa es la alarma. Si tú, OTAN, me atacas, haces algo, esto se sale de contexto, y pues la gente ya sufría justamente estos eventos traumáticos, la gente ya empezaba a vivir efectos traumáticos, y ahora imagínate, personas que fueron desplazadas de sus hogares, de sus ciudades, de sus trabajos, de sus propios familiares, porque a los hombres ya no los dejan salir de Ucrania. No. Los hombres ya no pueden salir de Ucrania. Entonces vi una imagen muy fea de un señor despidiéndose de su hijita. No, era su nieta. Yo vi uno de un papá despidiéndose de su hija. Yo vi de un abuelito que se despedía de sus nietos y de sus hijas. Sí. Que dije, no manches, qué tristísimo, ¿no? Y bueno, algo que a mí también... Corea del Norte, por ejemplo, que también es un país... Otro doña chismosa. Ay, no sabe. Pero ¿sabes qué? Corea del Norte es tu tía chismosa paranoica, ¿sabes? Es que no, nos van a atacar, sí. Pero nadie lo pela, tu tía está ahí, no hace nada, pero... Que no deja ni salir a sus hijos porque no les vaya a pasar algo. Así es, y no la vayan a traicionar. Exacto.
y si salen sus hijos, les pega, ¿no? Y todo. Te manda a un campo de concentración. Pero sí, justamente es eso, es muy fuerte el hecho de que todo por menos de esto nosotros ya estaríamos muertos, mano, allá en los Coreas del Norte, o sea. Sí, nosotros si hacemos esto ya estaríamos muy, ya nos hubieran fusilado muy con lanzacohetes. Pero sí, o sea, es algo muy feo lo que está pasando. Ay, qué miedo morir, qué miedo morirte, güey, y nacer en Corea del Norte. Ay, no. Hay que portarnos bien, güey. Mira, y justamente ese es otro conflicto que, si esto escala a mucho, es muy probable que Corea del Norte pues, le tire paro a Rusia. Y China. Son aliados. Mira, los chinos tienen más que perder porque pues todo el varo que tienen es gracias a sus exportaciones. Y pues, ¿qué países son los que consumen más? Pues acá, los Américas, ¿no? Sí, pero son aliados. O sea, bueno, China y Corea del Norte con Rusia son aliados y definitivamente esto que dijo el Pudín, de que todo chill, todo relax, porque nadie va a salir victorioso. Yo sé que es porque dijo, mira, güey, yo las llevo de ganar, no quieres que te rompa tu madre, mejor hay que dejarlas así, güey. No, más bien, ¿sabes qué pienso? Que Putin ahorita en el punto en el que está, ¿no? Que militarmente ganó, cierto, pero económicamente está mal. Putin ahorita está güey, aguas porque te puedo partir la madre, pero él sabe que no es cierto. O sea, Putin ya llegó al nivel no lo saben. De hablar nada más por hablar, ¿sabes? Ándale, no lo saben. Y si no les dicen, no se enteran. Ándale, sí, exacto. Como dicen, perro que ladre no muerde. Exacto. Entonces sí, bueno, pero básicamente esto es lo que está pasando y por el cual quisimos hacer este podcast de el trauma o la breve historia del trauma, o como yo muchas veces digo cuando estoy escuchando el trauma, nosotros balbuceando y exponiendo nuestras ideas del tema, ¿no? Que estamos eligiendo, pero fue un tema bastante interesante y bastante polémico. Ay, sí, es definitivamente, es un tema triste, bueno, triste y de pensar. Sí, no, siempre hay que tener en cuenta que las cosas nos pueden pasar, pueden suceder en cualquier momento, en cualquier circunstancias que no están en nuestras manos. Hay cosas que definitivamente no nos podemos culpar, no podemos culpar a otras personas por lo que nos ha pasado, por lo que nos llegue a pasar en un futuro, pero que definitivamente hoy en día que nos pase ese tipo de situaciones y que vivamos un trauma, siempre, y como siempre les he dicho, hay que ir con un profesional para que nos ayude a superar las circunstancias, ¿no? O al menos tratarla, entenderla, como ustedes lo quieran ver. Sí, nosotros lo enfocamos más a la guerra porque justamente eso es como el tema boom de ahorita, ¿no? Pero como dice Caro, no solamente una guerra, ella lo mencionaba, un asalto, un terremoto te puede causar este evento y es importante acudir con un profesional. Y como dice ella, vamos a entender que a veces hay situaciones que no son culpa nuestra y que nosotros no podemos controlar, ¿no? Así es, pero ha llegado el final. Qué lástima que deberías de poner ese audio como... No, porque el copyright no me dejaría subir el episodio. Ay, bueno, entonces grábame cantándola. Tú cántala. No sé qué digan nuestros contestaescuchas si quieren que su servidora, su servilleta, Carolina Morales, cante esa gran canción, joyita de los Looney Tunes, solamente para despedirnos. Y escuchen mi grata voz. Sí. Pero bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estás? Ahora que ya estamos un poquito más liberados. Siento que todavía tengo como ese peso de encima de hablar del tema, ¿sabes?
Me gustó mucho, me sentí muy bien hablándolo y explayándome de todo lo que hemos sufrido 2 semanas, porque con esto ya llevamos 2 semanas desde que si te ataco, no te ataco, y ya te empecé a atacar. Entre que sí, que no, y entre que buenas noches. Que no, y que ya lo hice, pero sí, liberé un poco mi frustración acerca de este tema. Qué bueno, yo también, como que es que son temas muy, muy amplios, que no podríamos hablarlo en 1 hora o no, definitivamente no. Sí, que se tiene que estudiar más. Así es. Quieres saber información de esto, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, ¿algo más que quieras comentar? No, ninguno. Eso sí, ¿no? Lo típico, síganos en nuestras redes sociales, por favor. Claro que sí, por favor. Entonces, bueno, ya liberadas nuestras frustraciones. Ya liberadas nuestras frustraciones, podemos ir en paz. Este podcast ha terminado y, como dijo Yosa, no se olviden de escuchar el siguiente episodio de Psicología Contestataria y seguirnos en todas nuestras redes sociales que se van a quedar aquí abajito en la descripción. ¿Ok? Así que somos Carolina Morales y Josafat Cruz. Hasta la próxima. Psicología Contestataria, un lugar para hablar de la psicología envuelta en la cultura pop.